Som la vanguardia, la revolución. La vena nada més trista que podríem cantar i no saps si tornarà a la gran... Sí, en Marroc, muitos jovens pensam que a Europa é país das trets. Quando tu pensa que a gente deu aqui benvinguts no racismo no resto, quando vem aqui trovem as contrárias da questão. España, te imaginas, es mucho, ¿sabes? Muchas cosas, no como este. وكنتخيل اوروبا عادي، ولكن كاين الحقوق، كيهتموا بنادم. مشيتي للسبيطار كتجبر بنادم كيهتم بيك، كيحسبوا بنادم، كيعطيو له القيمه ديالو، ماشي بحال المغرب. En mi país yo pensaba eso, yo pensaba que porque soy una mujer yo voy a tener más dificultades que el hombre. Y yo pensaba que en Europa o bueno, en donde sea que hay más fácil para las mujeres. Pero al contrario, la verdad es igual. Es como aquí, como ahí, como es que nosotros mujeres tenemos que presentar a nosotros mismos. No tenemos que estar siempre atrás o siempre de escondidas. Tiene que la gente vea a nosotros también. Porque yo quería venir y pensaba que tenía el objetivo muy claro. Me faltaba solo irme a Europa o a España para seguirlo, ¿sabes? He encontrado muchas cosas muy diferentes, que la situación es un poco diferente, pero un poco le parece como en Marruecos como aquí. Para seguir un objetivo tú tienes que trabajar mucho. Desde lloc més alt del món, si no sabeu ben bé el que passa, mireu des dels balcons, ja comença la funció. Vas a Europa y allí encuentras Europa todo brillante, todo bonito, coches nuevos, marcas, no sé, las ciudades grandes, todo es lujo y para ellos eso es Europa. Y cuando llegan una patera con 50 personas, uno se muere y lo tiran adelante, dejan atrás todo lo que son sus amigos, su familia. Para mí es realmente, he visto, no sé cómo, me emocionó, pero yo he visto casos que son muy chocantes, muy chocantes, realmente que se han muerto y han vuelto a vivir y a mí solamente de realmente ponerme un chico que me explica eso, yo digo, no hay, el mundo es verdad injusto. Compañeras, pues no vengas, porque yo sé que no es todo el mundo igual y no todo el mundo va a ser como yo, porque yo he pasado, me he pasado en mi vida ya dificultades muchas, no quiero que le pase lo mismo, hasta una hermana mía si me habla que quiere venir, yo le voy a decir que no, para visitar, turismo, bienvenido cuando quieres, pero es que es otra vida, es que no, es otra realidad que no como piensa la gente, porque la gente piensa otra cosa. Y también lo mismo, pero el problema, si yo hablo a una compañera o una amiga mía, una hermana mía, que ven, tengo que saber si va a seguir en su objetivo o va a salirlo, porque hay personas que vienen ahí y se cambia la idea de dónde quieren ir y qué quieren,
se cambia. Avui, a través de lo que és els mitjans de comunicació, diguéssim, alternatius, vies alternatives de comunicació, no? El YouTube, el WhatsApp, tots aquests mitjans de comunicació ara han facilitat que la gent sap com està la situació aquí. Per tant, hi ha gent que ve aquí amb una expectativa, amb un autoengany o amb una visió que Europa és el paraís. Jo crec que algun el trobaríem, però en termes generals tothom sap que aquí es viu situacions molt complicades, però la gent valora que malgrat això val la pena córrer aquest risc. Però tu imagina't que un nano vegi i diu jo prefereixo dormir al carrer a Espanya que estar a casa meva al Marroc. O sigui, imagina't com ha d'estar per preferir dormir en el carrer aquí que no pas estar a casa seva. O sigui, imagina't com ha d'estar aquest nano allà. Si ellos me van a preguntar cómo está la situación aquí y todo, si yo voy a explicar que aquí no es como creen ellos, las cosas que es muy difícil como el Marruecos, como las cosas que son iguales, no me van a creer porque ellos quieren venir, como me pasaba a mí, porque yo quiero venir y ya está. Si tú me vas a explicar muchas cosas que ahí vas a sufrir y todo, no te haga caso, porque ellos quieren venir. A mí yo pienso, sí, viene, pero no hay patera. No, como por ejemplo a la visa, al bus, pero a la patera no. Mis hermanas, yo hablo la verdad a mis hermanas porque yo sé que ellos pueden venir y pueden querer venir, o mis hermanos. Pero a mi familia es como mi abuela, gente grande que no le interesa esas cosas. No puede decir que yo me he pasado de esas dificultades para que no más a ellos, que no más sufren a ellos. Quiero que sienten que yo estoy bien. Pero a mis hermanos, mis amigos, como hablas, porque yo tengo amigos como familia, eso sí que la verdad lo digo. Pero a veces me hablan que no, es que tú no quieres que nosotros ya... Es como envidiosa o algo así, pero no es así. Y después yo hablo, pues podéis verlo vosotros. Sí, és sensat tenir un missatge d'esperança. Sí, és sensat i és necessari. Però sense flipar-nos una mica, parlant malament. Sí, se'ls ha de dir que han de sentir-se orgullosos de lo que fan, de lo que han fet, del seu trajecte, de lo que són. Se'ls ha de donar expectatives de que se'n sortiran, perquè se'n sortiran. O sigui, no hi ha ningú que es quedi tota la vida indocumentat, sense feines, no hi ha ningú. Tothom s'acaben sortint. Trigarà menys, més o menys, però s'acabaran sortint. Ara, les expectatives han de ser també reals, en plan, vale, nanos, vosaltres teniu una oportunitat. Una. És que no hi ha més. L'heu d'aprofitar. I no la podeu cagar. Perdó, la paraula, però no la podeu cagar, literal. És que la diferència entre aquests joves i altres joves, els altres poden equivocar i aquests tenen marge, molt poc marge, a no dir cap marge d'error. Llavors, quan s'equivoquen és quan
surten al carrer, quan es troben amb totes les dificultats afegides a tot el que significa ser un jove que migra sol o un jove no acompanyat o un mena o diem-li el que diem. Però a un Ismael, a un Ayub, a una Yamna, prefereixo dir noms a posar-los un adjectiu.